Hola, buenos días. Vamos a esperar a que se conecten algunos participantes más que me están escribiendo por interno y comenzamos con el webinar. Ok, muy buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse en la actividad que tenemos organizada para ustedes para enseñarles e introducir un poco más RWS, la estándar RWS, Recycle Gold Standard, que es apropiada y es un estándar pensado en el fondo en los ganaderos específicamente. Entonces es interesante que ustedes lo manejen, lo entiendan y este webinar es un poco para explicar en qué consiste la norma, los principales pilares del estándar y presentarnos nosotros también como Control Union y como que nos puedan conocer ante cualquier duda o consulta que pueda ir existiendo. Y ahora tú, no sé si me escuchas. Sí, hola, buen día. Buen día. ¿Puedes tú compartir la presentación? En el portal del webinar hay un chat donde ustedes pueden escribir consultas, si es que tienen alguna consulta que vaya en el fondo apareciendo durante la presentación, o la otra posibilidad es esperar hasta el final de la presentación
habilitar el micrófono y poder en el fondo generar la consulta que exista. Nosotros vamos a ir por un tema en el fondo de orden, ir muteando a los micrófonos que se vayan desactivando para que en el fondo nos escuchen a nosotros con la exposición y evitemos algún ruido de fondo que nos pueda en el fondo desconcentrar a todos. Presento un poco de los que vamos a participar. Está Chiara Perdomo, de la Oficina de Control en Uruguay, Piero Gelmini, de la Oficina de Control en Uruguay también, y que les habla Felipe Bravo, de la Oficina de Control Unión Chile. Dale nomás, que ahora empecemos con la presentación. Bueno, tal como se los mencioné en la invitación, la idea de este webinar es conversar sobre RWS y sus temas, en el fondo, en qué consiste la norma como tal. Los temas que vamos a tratar hoy en día en este webinar son introducción de Control Unión para que nos conozcan como empresa, los certificados RWS, un poquito de su historia y una introducción, los objetivos que busca el estándar, los alcances de la certificación, los tipos de certificación, existe un tipo que es individual, otro que es grupal, los módulos, qué requerimientos tiene también RWS a nivel de campo, los criterios a evaluar en el estándar y después un momento de hacer consultas o preguntas en el fondo en relación a lo que hemos conversado. ¿Me ayudáis con la otra, Chiara, please? Sí, perdón, está lento. Bueno. No, cambia. Ahí. Ahí está. Bueno, Control Union es una empresa de origen holandés con 100 años de historia. El año 2020 cumplimos 100 años, donde fuimos honrados y privilegiados por la designación de la monarquía holandesa y en el fondo dentro de nuestro nombre Peterson Control Union se agrega la palabra Royal, que es una distinción que entrega la corona holandesa a las empresas que tienen más de 100 años aportando en el fondo a la nación en sí. Control Union es una empresa familiar que nace, sus orígenes están entrelazados con la empresa Peterson, la cual hacía inspecciones en los canales de Ámsterdam y Rotterdam a toda la mercadería que entraba y salía hacia y fuera de Europa. Control Union tiene presencia a nivel global, tenemos más de 80 oficinas a nivel mundial, lo que nos permite en el fondo dar soporte y dar servicio a todos nuestros clientes a nivel mundial y a su vez estar a través de toda la cadena de suministro, desde el producto o productor, pasando por el transporte, logística, carga, descarga en puerto, los procesamientos, la comercialización, la distribución, retail y consumidor final, con cada uno de nuestros servicios, ya sea de inspección o certificación. En nuestro caso en particular estamos bajo el paraguas del Directorio de Iberoamérica, donde contempla todo lo que es España, Portugal y Estados Unidos hasta Chile. Nuestras principales actividades están relacionadas a la industria de inspecciones, commodity inspecciones, servicios colaterales, servicios de certificación, donde involucramos RWS como uno de los servicios que entregamos, servicios de commodity logística, energy logística y project and solution, como por el lado de Peterson específicamente. Bueno, uno de los servicios fuertes de Control Union son los temas de certificación. Control Union es un ente certificador independiente que opera a nivel mundial. Tiene más de 200 programas de certificación
en áreas o sectores como la agricultura y pesca, el medio ambiente, food safety o seguridad alimentaria, sostenibilidad, agricultura, orgánico, bienestar animal, textil, entre otros. Pero lo importante en el fondo es que con todos estos estándares diferentes que manejamos, somos capaces de atender los distintos requerimientos, necesidades que tiene la industria, específicamente silvoagropecuaria. Acá hay algunos de nuestros principales certificados estándares privados que manejamos. Está Nativa, que es un estándar desarrollado por Control Union para la industria textil. Fueron en el fondo nuestros colegas de Control Union Uruguay quienes desarrollaron este estándar en conjunto a algunas empresas privadas. Tenemos certificaciones sociales como es SEDEC o orgánica como la Unión Europea, textil, Organics Textile, Standard GOTS, RWS, FSC que es forestal, MSC que es acuícola y así entre otras. Hoy en día contamos con certificaciones ejecutadas RWS en Uruguay, Argentina, Chile. También tenemos 3 proyectos en Chile, las Islas Falkland, Sudáfrica, Australia y en Estados Unidos, que principalmente son los países productores de lana a nivel mundial. Y ahora dejo a mis colegas para que puedan seguir con el tema de la introducción como tal de la norma RWS. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Yo soy Piero, de acá de la oficina de Uruguay, como nos presentaba hace un rato Felipe. La charla esta surgió, o el webinar este surgió porque vimos que había un potencial en Chile. Tenemos 2 campos certificados allá, RWS. Después con Felipe viajamos a Punta Arenas un mes atrás a las reuniones en el seminario de Azogama, y ahí vimos que habían varios productores que podían cumplir perfectamente con lo que era este estándar de certificación RWS. Y bueno, y a raíz de conversar con productores, con industrias, con algunos compradores, vimos que había un potencial y bueno, acá estamos en este webinar hoy. Ahí les mostraba recién Felipe los campos que tenemos certificados y en qué países están certificados. Esa son la parte de producción. Y después está la parte de Asia, que se ve en la India, China, después Europa también, que está marcado. Esos son lo que es la cadena de custodia, básicamente. Esos no son campos propiamente, sino donde se lava, se peina y se fabrican las telas y las prendas, que también son parte de la cadena de certificación de RWS. O sea, no termina el trabajo en la esquila y cuando se carga la lana del contenedor, sino que hasta que llega a la prenda. Bueno, acá un poquito de historia, cómo fue que arrancó RWS. En realidad, había en el año 2010, 2008, 2009, 2010, empezaron a haber distintos tipos de protestas o de manifestaciones de organizaciones que se quejaban de lo que era el bienestar animal, básicamente, por maltratos que sucedían en esquilas, por el musting que hacían en Australia. Entonces, bueno, empezaron a hacer una movilización muy fuerte en contra de todo lo que era la lana, las fibras naturales. Y bueno, hay grandes marcas, una de ellas H&M y hay algunas más, dijeron, bueno, nosotros esto no lo podemos permitir, no podemos comprar fibras que vengan o lanas que vengan y que tengan ese manejo o ese maltrato animal. Entonces se juntaron en función de las quejas que le llegaron a ellos por parte de PETA, se juntaron con Textile Exchange y bueno, empezaron a hablar del tema, a ver cómo podían hacer para ellos no comprar más
lanas que provinieran de esas fuentes. Y bueno, ahí empezaron a desarrollar el estándar RWS. Control Union participó en el área técnica, básicamente, todo lo que tenía que ver con la parte técnica y de instalación de un sistema, y se creó el estándar RWS. Por eso es que nosotros somos uno de los certificadores. Hay más empresas certificadoras, no somos los únicos, pero somos los que tenemos más certificados a nivel mundial del estándar RWS. En el 2016 fue que quedó el sello y a partir de ahí fue que se empezó a trabajar con el estándar, que tiene 3 pilares principales, que está basado en lo que es el bienestar animal, que fue lo que arrancó, el que movilizó el puntapié inicial, el manejo de suelo. En principio arrancó de esa manera, solo con bienestar animal y el manejo de suelo, el uso del suelo, y hace un par de años se le agregó lo que es el capítulo, todo lo que es bienestar social, o sea, toda la gente que trabaja vinculado al sector, el buen uso, el no trabajo infantil, el no trabajo en negro, el no esclavitud, las condiciones sociales, un montón de carencias que después más adelante las va a dar Chiara. Y bueno, y después todo esto termina, lo que mencionaba hace un ratito, en la trazabilidad en la cadena de suministro, que es el después de la esquila o desde el momento que está la lana en la barraca, en la lavandería, en la peinaduría y en la fábrica de hilandería, todo. Bueno, eso pasaría a ser lo que es la cadena de suministro. Estos son uno de los miembros de Textile Exchange, o sea, estas son todas empresas que están certificadas bajo RWS, son empresas que apoyan a RWS sin estar certificadas porque no están en el rubro textil algunas. Son empresas que, como en el caso de Control Union, que certificamos, son empresas que todo lo que tengan que ver con Textile Exchange y con RWS son estos miembros que aportan de alguna forma a lo que es el estándar. Hay más, mucho más grande el fly pero en realidad quedó de este tamaño porque si no era mínimo y no iban a poder distinguir las marcas. Bueno, acá ya pasamos un poco a lo que es la parte de los objetivos, de lo que es el estándar. Acá capaz que empiezan con Chiara. Chiara, perdón, es la responsable de certificaciones del Control Union Uruguay. A su vez, ella es auditora del estándar RWS, ha hecho auditorías acá en Uruguay, en Argentina, en Estados Unidos. Ahora se está yendo a hacer auditorías también a Inglaterra de este estándar. Entonces me parece que es la más indicada para poder seguir adelante. Bueno, bien, sigo. Buen día a todos. Un gusto saludarlos. Siguiendo lo que comentaba Piero y también Felipe, hoy nos vamos a centrar en rasgos generales de qué trata RWS, cuál es el objetivo y ver más o menos sus requerimientos. ¿Sí? Como decía Piero, a raíz de todas las protestas de PETA se desarrolló este estándar donde los objetivos son reconocer las mejores prácticas de los productores y asegurar que los productores y los campos cumplan con esas buenas prácticas que están enfocadas en bienestar animal, manejo del suelo y bienestar social. Además de también poder asegurar al consumidor final que la prenda que está utilizando, que está comprando, está confeccionada con fibra, con lana en este caso, que es RWS. O sea, una vez que sale el campo hay que mantener la trazabilidad y la segregación para asegurar que esa prenda está hecha con lana RWS. ¿Sí? Siguiendo con este último punto, que es parte del objetivo de RWS, acá podemos ver en manera esquemática cuál es el alcance de RWS. Aplica a todo lo que es campo, donde se puede certificar de manera individual, o sea, cada productor obtendrá su propio certificado, ser dueño de su certificado y comercializar la lana a su nombre, o se puede certificar los campos a nivel de grupo, que después vamos a detallar un poco más la diferencia entre uno y otro. Pero a nivel de grupo hay un broker, como dice acá, o una figura que es dueño del certificado, donde bajo su alcance hay varios campos que forman parte del grupo. ¿Sí?
Y después cada punto por donde pasa la lana, en su procesamiento tiene que estar certificado y tener un certificado de RWS. Lo que no está acá detallado es, en esta parte, lo que puede pasar a veces es que del campo la lana sale y se almacena en un depósito tercero o en un galpón que no forma parte, que no está en los campos. Ese depósito también se tiene que certificar. Es bueno aclararlo, porque todo punto por donde pase la lana tiene que estar certificado. No se puede perder la trazabilidad nunca, desde que sale el campo hasta el producto final. Acá les ponemos un ejemplo para que puedan ver los estándares de RWS. Por un lado están lo que corresponde a campo, que la versión vigente hoy en día es la 2.2, donde está el estándar, que es público, nosotros también se los podemos compartir después, está en la página del Textile. Está el estándar por un lado y por el otro lado hay una guía para el productor donde les puede ayudar al momento de ir leyendo el estándar y cómo implementar los requisitos que piden que se cumplan, sobre todo la parte de documentos y de registro. Ya les muestran los formatos y cada uno después los aplica a su campo, a cómo ustedes van trabajando. Y por el otro lado, a la derecha está lo que es los estándares de RWS que aplican a cadena de custodia, que la cadena de custodia es una vez sale la lana del campo. Todos los pasos que veíamos después hasta el retailer final. Bien, como mencionábamos, hay 3 módulos importantes y tipos de certificación. Lo que es certificación como campo individual, que abarca todos los puntos de la norma, que son bienestar animal, manejo del suelo, bienestar social y la trazabilidad. O sea, la lana tiene que salir del campo identificada. Después está la opción de certificarse como grupo de productores, donde aplican los mismos requisitos, los mismos capítulos, y se le suma un capítulo del sistema de control interno, que significa que tiene que haber implementado un sistema donde haya un gerente que se haga cargo de controlar que todos los miembros que forman parte del grupo estén cumpliendo con RWS. Después vamos a entrar un poco más en detalle en este punto 2. Y como tercer punto está lo que es la certificación de cadena de custodia, donde aplica todo lo que es trazabilidad y segregación, ¿sí? Que eso aplica a todo lo que es los procesadores o preprocesadores, como por ejemplo clasificadores, pueden ser las fábricas, los comerciantes y las marcas. Ahora lo que vamos a hacer es ver un poco de manera general los requisitos de RWS y vamos a ir viendo los módulos. Vamos a empezar con bienestar animal, ver los submódulos que tiene el bienestar animal, después pasamos a la parte de suelos y a la parte de responsabilidad social. La parte de bienestar animal tiene 4 submódulos importantes que refieren a lo que es nutrición, el manejo animal, el manejo del transporte, la gestión, los planes y los procedimientos. ¿A qué refieren estos módulos? Todo lo que es nutrición, asegurar que el animal siempre tenga disponibilidad de forraje y agua, o sea, que esté en buenas condiciones. Manejo animal refiere a todo lo que es las prácticas de manejo en cuanto, por ejemplo, corte de cola, castración, esquila, a la señalada en sí, y a cómo es el trato con el animal en el campo. El punto 3 que dice manejo y transporte, manejo va menos junto con lo que mencioné antes del punto 2, y transporte refiere, por ejemplo, campos que tienen extensiones muy grandes y hay un transporte en camioneta, por ejemplo. Cumplir condiciones, que esa camioneta esté en condiciones adecuadas para no lastimar al animal. O, por ejemplo, si hay un grupo donde hay transporte entre un predio y otro, también hay un capítulo de transporte que hay que cumplirlo. Que refiere básicamente a, como decía antes, las condiciones de transporte, que por ejemplo el piso no sea resbaladizo y el animal llegue en condiciones a destino. Y todo esto que mencionamos tiene que estar detallado en planes de alimentación, planes sanitarios y en registros, por ejemplo, de muertes o registros de lesiones. La evidencia para la auditoría siempre es que esté todo por escrito. Ahí vamos a ver ahora el capítulo de manejo de suelos y los módulos que refieren, que está dentro de los requisitos de suelos.
por ejemplo, el estándar prohíbe, o sea, no prohíbe, pero lo que quiere es el buen manejo de los suelos y el cuidado de los mismos. Entonces, no se puede haber degradación, sobrepastoreo por una sobrecarga, por ejemplo, erosión o compactación. Toca todo lo que es el capítulo de biodiversidad y recursos de agua, que no estén contaminados. La biodiversidad es que se conserve la flora y la fauna que hay en esos predios. Todo lo que es fertilizantes y pesticidas. No prohíbe la utilización de ningún fertilizante o pesticida como una certificación orgánico, pero sí lo que dice es que se usen las mínimas cantidades posibles, que haya un análisis de causa del motivo por el cual se están aplicando. Y después todo lo que es la disposición final de los residuos. Por ejemplo, los envases de esos fertilizantes o pesticidas que no se entierren o no se incineren, por ejemplo, que haya una disposición final correcta para una disposición responsable, ¿sí? Acá nosotros pusimos algunas imágenes que tenemos de algunas auditorías, de algunos predios que visitamos, donde, por ejemplo, acá vemos cómo tiene una disposición de los residuos, donde los almacena, por ejemplo, en esta jaula, donde se evita que se huelen y estén desparramados por el campo, donde todos estos residuos después son recogidos por una entidad que se encarga de la disposición final de los residuos, ¿sí? Acá están, por ejemplo, los productos a aplicar almacenados de manera prolija, están los tachos de basura identificados para lo que es la clasificación de los residuos, o, por ejemplo, zonas donde tienen que estar aseguradas, por ejemplo, si hay niños, y con identificación de lo que se está guardando. Y por otro lado, acá hay algunas imágenes de cosas que vemos que están mal. Por ejemplo, yo recién les mostraba una imagen donde estaban todos los residuos almacenados como en una jaula para que no se volaran. Por ejemplo, en este establecimiento vemos cómo estaban todos los residuos dispersos por el campo. Y acá donde se van acumulando desechos, que está bueno, por ejemplo, acá clasificarlos y enviarlos a los lugares que corresponden. Este ejemplo es unos campos en Australia, donde, por ejemplo, hay almacenamiento de combustible. Lo que se recomienda es poner acá abajo unos tarros de contención o un piso para no contaminar el piso con el combustible que pierden estos tanques. Y bueno, estas tres imágenes es un ejemplo, por ejemplo, lo que mencionábamos antes de la erosión. Vemos ahí dos imágenes, las de las puntas, que son campos erosionados, en este caso porque es un campo que tiene forestación. Entonces los camiones, al pasar por el campo, dañaron el suelo. Lo que dice la norma es que el productor tenga planes para mejorar las condiciones de estos suelos. Y la imagen del medio es una cárcava que se formó a raíz de las prácticas de agricultura. ¿Sí? Lo que pide el estándar es que hayan planes, o sea, si nosotros vamos al campo y vemos estas situaciones, que hayan planes de mejora y bueno, y después auditoría en auditoría vamos a ir comprobando que se estén aplicando. Sí, lo mismo en la foto anterior, cuando estaba acá en los desechos o en los residuos, por ejemplo, esto acá, que era un productor que quemaba todo lo que era plástico. Acá básicamente lo que hace falta es un poco de orden y disciplina en en el otro de los cajones, y en este de acá, en el de combustible, de la forma que el plan que presentó el productor para cumplir era que iba a ser todo un piso de hormigón abajo con que quedara como una pileta de 20 centímetros, cosa de que si había derrame o pérdida, en algunos casos, de combustible, iba a quedar ahí y no iba a ir al suelo. Entonces iba a ser más fácil de tener ese tipo de control. Y bueno, y en este otro acá, bueno, se realizó un plan y con un lapso de tiempo que iba a mejorar toda esta situación, iba a levantar todo lo que estaba esparramado, volado, y iba a empezar a hacer un buen uso y manejo de todo lo que eran los residuos, las bolsas plásticas. En realidad, cuando lo conversamos, se lo mostramos, le dijimos que lo estaba pasando, recién ahí
se dio cuenta de que era muy sencillo de corregirlo y que lo hacía porque él realmente no lo veía o pasaba todos los días, pero no se daba cuenta de que era muy sencillo de corregirlo. Y bueno, ahí se elabora todo un plan y tiene un lazo de tiempo para corregirlo. En el caso también acá de agricultura, también lo mismo. Te elaboran un plan con un agrónomo de cómo van a hacer para corregir, por ejemplo, todo lo que es la cárcava esa por la erosión. Y en el caso de los camiones, lo mismo. No es que ese campo vaya a quedar y que no se pueda certificar, simplemente lo que hay que hacer es ver de cuál va a ser el manejo para adelante y cómo va a ser para corregir y tener un mejor uso de suelo en este caso o mejorar estas condiciones. Bien, sí, gracias. Acá también pusimos algunas fotos de ejemplo, por ejemplo, de cosas que no están buenas ver o que no están permitidas por el estándar para lo que es en el manejo habitual de los animales. Por ejemplo, los corrales nos ha pasado en establecimientos donde los corrales tienen estas chapas donde el animal se puede lastimar, en vez de estos, por ejemplo, que están de madera. Acá los están haciendo porque era esta situación donde los están arreglando, ¿sí? Esta es una imagen de una esquila en un establecimiento de Australia, a modo de mostrarles que está prolijo. Después, todo lo que también es importante y vemos en la auditoría es, por ejemplo, en cuanto a tratamientos veterinarios y el almacenamiento de los productos veterinarios, que están ordenados de manera prolija, que no haya productos vencidos. Acá vemos, por ejemplo, un botiquín de primeros auxilios, que después lo vamos a ver en el capítulo de responsabilidad social, que se pide tanto para los trabajadores, pero también para los animales, por ejemplo, en caso de esquila, que se requiere alguna sutura o alguna curación ahí en el momento. Esto es un ejemplo de alivio de dolor que tiene que haber disponible en el campo, por ejemplo, en caso de lesiones de esquila graves donde requieran sutura. O después vamos a ver para todo lo que es el tema de castración y corte de cola. Bien. Ya vimos entonces los submódulos de bienestar animal, de bienestar de manejo de suelo. Vamos a ver lo que corresponden a bienestar social, ¿sí? Lo que pide el estándar es que hayan contratos entre el productor y los empleados, los trabajadores, donde esos contratos definan las condiciones de trabajo, las actividades que va a realizar y la remuneración que va a recibir de acuerdo a las actividades que realiza. Donde los contratos también se tiene que definir que está prohibido el trabajo infantil, que se prohíbe cualquier tipo de discriminación, sea por religión, por sexo. También se prohíbe todo lo que es el trabajo forzoso. Todo eso tiene que estar detallado en un contrato por escrito, en una lengua que lo entienda el empleado y el productor y firmado por ambas partes, ¿sí? Después hay un punto que habla sobre la libertad de asociación y negociación colectiva para los empleados en campo, y todo lo que es el capítulo de salud y seguridad en cuanto a los trabajadores. Realizar una evaluación de riesgo, por ejemplo, si en ese campo hay actividades que pueden ser un riesgo para la salud y la seguridad del trabajador. Por ejemplo, se me ocurre aplicación de pesticidas o fertilizantes, contar con la ropa adecuada de protección personal, o por ejemplo, si hay un campo, acá en Uruguay pasa bastante, donde haya forestación y se utilice la motosierra para cortar para leña, que sea gente que sepa utilizar la motosierra, si no se pueden lastimar. Una evaluación dependiendo de cada campo y las actividades que realiza cada uno, en qué pueden tener un riesgo, y si se detecta un riesgo, detallar qué medida preventiva se está tomando para evitar que ese riesgo ocurra. Por ejemplo, puede ser capacitaciones o mantener informado al personal en qué hay que tener cuidado, colocar cartelerías, ¿sí? Después este punto que capaz que confunde, que es el que refiere a comunidades, está en el estándar, pero no aplica a todos. Aplica solo para aquellos campos donde
se manejan de manera, pasa mucho, por ejemplo, en Perú, con los productores de alpaca, con los alpaqueros, donde los campos son comunidades, son extensiones chicas y manejadas por las familias, donde los requisitos, por ejemplo, de contratos con el trabajador no aplican, ¿sí? Este punto en el estándar, cuando lo vean bien, no siempre aplica, pero cualquier duda lo vemos. Bien, seguimos. ¿Cómo es el cumplimiento para lo que es RWS? Una vez que nosotros vamos a campo y hacemos la auditoría, que es on-site, tenemos que hacer la revisión de todos los puntos que pide el estándar, y hay 3 niveles de cumplimiento o de incumplimiento. Por ejemplo, si vamos a un campo y detectamos incumplimientos con requisitos que son críticos, la auditoría no se puede continuar, es como dice ahí, resolución inmediata, o se resuelve en el momento, o nos tenemos que ir y volver a hacer la auditoría cuando se haya resuelto ese tema. Están las no conformidades del tipo mayor, donde hay 30 días para cerrar la misma, levantarla una vez realizada la auditoría, y también están las no conformidades de nivel menor, donde hay 60 días para cerrar esa no conformidad. Y para lo que es la certificación, tiene que haber un cumplimiento del 100% de las críticas, de las mayores y de las menores, ¿sí? O sea, una vez cerradas todas las no conformidades, recién ahí el certificador puede tomar la decisión de certificar o no a ese predio o a ese grupo de productores. ¿Cuáles son los requisitos críticos que establece la norma? Producción paralela. La producción paralela está prohibida, es decir, si un establecimiento tiene 1000 hectáreas, el productor no puede aplicar a certificar como RWS solo 500, tiene que certificar las 1000. O si tiene 1000 cabezas, tiene que certificar las 1000. No puede separar los animales. Eso es producción paralela. Todo lo que refiere a privación de alimento y agua, lo que hablábamos hoy al principio en cuanto a la nutrición, también son requisitos críticos. O sea, si vamos a un campo donde no hay disponibilidad de forraje, hay una sobrecarga animal y los animales vemos que están todos en malas condiciones, son no conformidades críticas. Todo lo que refiere a monitoreos de rutina para enfermedades y trastornos de producción, o sea, lo que pide el estándar es que haya monitoreo de rutina por parte de los trabajadores o el productor mismo para evaluar la condición de los animales y también la condición de los suelos. Otro requisito crítico de la norma es lo que refiere a la eutanasia o la faena en campo. Ahí en Chile pasa lo mismo que acá en Uruguay, en Argentina o en otros países, donde, por ejemplo, se hace faena en campo para el consumo propio, ¿sí? Para el consumo en campo. La manera de faenar el animal es por el degüelle, exsanguinación, sin un previo pérdida de conocimiento del animal, como por ejemplo se hace en un frigorífico. Y RWS no permite eso. Dice que los métodos que están permitidos para la faena en campo son arma de fuego, seguido de la exsanguinación, o la utilización de una pistola de perno cautivo donde se noquea el animal, se lo deja inconsciente y luego se lo degüella. Acá en Uruguay el porte de armas no es tan simple y se considera que la pistola de perno cautivo también es un arma. Y aunque hay muchos productores que lo han importado, se les complica después para poder utilizarlo o dejarlo en campo, por ejemplo, con los empleados. Entonces, este punto es un punto que está derogado por la norma, por Textal, donde aceptan ahora, hasta julio del 2023, que esta práctica de faena en campo se siga haciendo a través del degüelle, ¿sí? Pero lo que siempre aclaramos es que hay que ir pensando en un plan B, que puede ser que para el día de mañana o en julio del 2023 Textal diga no va más, no vamos a aceptar más lo que es la práctica por degüelle. Ahí sería un problema para todos porque como estamos viendo, es un requisito crítico. Hasta ahora, desde el inicio, han ido haciendo esas exoneraciones año a año, no hacen una exoneración forever. O sea, te dan un plazo de un año, cuando llega el año, se juntan, ven distintos países en qué situación están y ahí evalúan y hasta ahora lo van extendiendo año a año para que se siga con este tipo de prácticas, porque el tema de las armas de fuego es bastante complejo
no solo en Uruguay, en todos los países. Entonces, bueno, hasta ahora se maneja de esa manera. No quiere decir que en junio de 2023 hasta ahí se va a poder hacer y después no se va a poder hacer más. Hay que ver si siguen haciendo la exoneración, que por ahora funciona desde el inicio. Exacto. Por ejemplo, acá en Uruguay el primer certificado RWC se emitió en 2017, a finales de año del 2017, y desde ese año se va derogando y extendiendo la excepción año a año. Ahora está hasta julio del 2023. Bien. Puntos críticos para la norma también son todos los procedimientos de cría que refieren básicamente a lo que es corte de cola, castración o esquila, por ejemplo, que ahora vamos a ver bien en detalle cuáles son los métodos permitidos por la norma para el corte de cola y para la castración. Aplicación de alivio de dolor siempre que sea requerido por la norma también es un punto crítico. Y algo que no está acá detallado es que el muslin está totalmente prohibido para lo que es RWS. Bueno, y el confinamiento está prohibido también. Es un punto crítico. Bueno, para entrar un poco en detalle en los métodos permitidos para cortar la cola, los métodos que permite el estándar son la utilización de anillo de goma, ahí les pusimos alguna imagen de ejemplo, la utilización de tijera de termocauterizadora, el método quirúrgico, que es con cuchillo, que ahí sí o sí hay que usar alivio de dolor, y el periodo en que la norma establece que se deben hacer estas prácticas es entre las 24 horas de nacido el animal hasta las 8 semanas, o sea, los 2 meses de vida. En ese periodo es cuando la norma recomienda realizar trabajar con estos métodos. El alivio de dolor para cuando se utiliza cuchillo es siempre mandatorio, por más de que se esté entre las 24 horas y las 8 semanas de vida. Para la termocauterización, si nos pasamos de las 8 semanas, sí o sí hay que usar alivio de dolor también. El corte de cola se tiene que tener un largo en la tercera vértebra, tiene que ser un largo que cubra la vulva del animal. Y lo que, bueno, les había comentado que el muslin está prohibido. En cuanto a castración, ¿cuáles son los métodos permitidos? El uso del emasculador, el anillo de goma y el método quirúrgico, lo mismo, con alivio de dolor siempre. Y el periodo para realizar la castración recomendado por la norma es el mismo, entre las 24 horas y las 8 semanas. Y acá pusimos una imagen de una práctica que está totalmente prohibida, que es esta con los dientes, que para mí no. Eso sí, totalmente prohibido. Bien. Otro punto crítico de la norma, que está bueno comentarles, es todo lo que es la parte de condición corporal. Tiene que haber un control del estado de los animales, que estén en buenas condiciones, y en el estándar se detallan cómo puntuar y controlar la condición corporal, desde el 1, que es el que tiene la peor condición corporal, hasta el número 5. ¿Sí? Hoy les mostrábamos una diapositiva donde estaban los estándares de RWS, está el de campo y al lado estaba la guía para el productor, donde pueden ver cómo explican cómo medir la condición corporal, en caso de que alguno quiera ver bien cómo lo pide el estándar y cómo puntuarlo. Y por ejemplo, este es el 1 y este es el 2. Lo que pide el estándar es que en caso de que hayan animales con condición corporal 2 o menor a 2, se tomen medidas necesarias, o sea, medidas para poder recuperar al animal a tener una buena condición. Y todo eso, lo importante es registrarlo. Y en ese manual tienen ejemplos de registros, de formatos, para poder aplicarlos si ustedes quieren utilizarlos, o adecuarlos a como ustedes les quede más cómodo de acuerdo a cada una a su forma de trabajo. Bien, seguimos. Otros puntos críticos que tiene la norma es todo el problema de patas. Se pide que se controlen, por ejemplo, para que no haya pietín por la humedad o por daño mismo que pueden sufrir en las pezuñas. Hay algunos ejemplos de problemas en las patas que pueden tener los animales. Todo lo que es la esquila también son puntos críticos para la norma. La esquila se tiene que realizar de una manera de minimizar el estrés y las lesiones.
Ocurre acá en Uruguay mucho que la esquila es realizada por una persona externa al predio. En todos esos casos tiene que haber un contrato firmado entre el productor y el esquilador, donde el esquilador se tiene que comprometer a cumplir con el buen trato del animal, ¿sí? Y también lo que tiene que hacer el productor por su parte es controlar a ese esquilador, por ejemplo, que no lesione a los animales y mantener registros. Hasta ahí veíamos todo lo que eran los requisitos críticos para la norma. Los requerimientos mayores se basan básicamente en todo lo que es análisis de riesgo, por ejemplo, análisis de riesgo de por qué castro a un animal o no, por qué hago el corte de cola o no. En entrenamientos, tener al personal capacitado en lo que son las buenas prácticas con los animales, buenas prácticas para el cuidado de los suelos. Todo lo que es conocimiento y experiencia. Si se mantienen registros, como les veíamos comentando, por ejemplo, registros de muertes, registros de lesiones, declaraciones firmadas. Este punto refiere a toda persona externa al predio que realice un trabajo en el predio, tiene que firmar una declaración. Ponía el ejemplo de la esquila, y todo lo que es planes de manejo. Planes de alimentación y planes sanitarios tienen que estar por escrito. Y requerimientos menores también refiere a lo que es registros y a todo lo que es la infraestructura en el campo, que sea adecuada para el buen manejo y no lastimar a los animales. Bien. Ahí vemos los 3 tipos de requerimientos que hay y más o menos qué es cada uno de ellos. ¿Sí? Ahora les vamos a explicar de manera general cuál es la diferencia entre certificar individual o en grupo, ¿sí? La certificación individual, cada productor es dueño de su certificado y tiene el derecho a comercializar la lana con la industria con la cual haga negocio. Incluye todos los puntos que vimos, todo bienestar animal, manejo del suelo, bienestar social y todo lo que es trazabilidad, que tiene que mantener un balance de masa de la lana que va vendiendo de su predio. Y después lo que es certificación en grupo incluye, además de todos esos capítulos, como les comentaba hoy, un sistema de control interno, ¿sí? Donde hay una organización, una figura que va a ser dueña del certificado RWS. Que ahí, como pusimos ahí, es una entidad legal que representa a todos los campos miembros del grupo. Esa organización, figura dueña del certificado, tiene bajo su alcance N cantidad de campos. Pero cada campo, en este caso, no tiene la libertad de comercializar la lana a su nombre, porque el dueño del certificado es la figura esta que se representa acá, a la cual salió el certificado. Y en este caso tiene que haber, bueno, como comentábamos, un sistema implementado y un gerente de grupo que controle que todos estos campos cumplan con lo que es la normativa y los requisitos de RWS. Y acá abajo pusimos, como mencionaba hoy, que todo depósito, galpón o lugar tercero por donde pase la lana tiene que estar certificado. Por ejemplo, cuando es un grupo, a veces lo que puede pasar es que está la organización dueña del certificado y tiene un galpón donde va almacenando la lana que le van mandando de cada campo certificado. Ese galpón tiene que estar certificado para poder asegurar la trazabilidad y la segregación, que no se mezcle con lana de campos que no son certificados. Ahí lo que quería que quede claro, que la lana siempre es del productor, no es del dueño del certificado. Y el productor es dueño de vender la lana cuando quiera y a quien quiera. Lo único que la va a poder vender como RWS a través del dueño del certificado, que puede ser, bueno, el que sea, puede ser un trader, puede ser un acopiador o el que sea. O puede vender esa lana como RWS a un tercero pidiéndole un certificado de transacción al dueño del certificado, o sea, al gerente de grupo. De esa manera es que la podría vender RWS a un tercero que no fuera el grupo, porque en realidad la certificación va a ser del grupo, no individual, no de cada uno de los productores. El productor va a poder seguir vendiendo la lana a quien quiera y como quiera, como hasta ahora, pero RWS a través de ese grupo. Eso que claro, no es que en ningún momento pierde la posesión ni nada de eso.
Sí, o a no ser también, si está en un grupo y se la quiere vender a otra figura como RWS, lo puede conversar con el que tiene el certificado y venderla como RWS. Sí. Eso también pasa a veces. Acá en Uruguay tenemos 5 grupos en certificaciones, que son principalmente las barracas que certifican como Gran Trinidad, Estancias Pupo, Egro o Top Fry Marco, lo que sea. Y está también que ellos comercializan la lana, o sea, le compran la lana al productor RWS y ellos después la venden como RWS. Y a su vez también tenemos un grupo que está hecho por el SUL, el Secretariado Uruguayo de la Lana, que ellos no venden, no comercializan la lana. Ellos hacen el grupo, lo certifican y el productor después le dice, bueno, le vendí mi lana a fulanito de tal y le pide el certificado de transacción para venderse, para que se lo dé como RWS. Entonces, de esa manera también se lo puede vender a quien quiera. Son distintas formas de entrar a lo que es la certificación RWS. Individual, que fue lo anterior que le mostró Kiara, y por grupo. En realidad, para el productor, la responsabilidad que va a tener ante la certificación que va a administrar y va a hacer auditorías internas para ver que cumplan con todo lo que requiere la norma, el estándar. Bien, gracias. Ahí, como decía Piero, ya avancé a la próxima diapositiva, donde explicamos las funciones del gerente de grupo y también tiene que haber un inspector interno. ¿Cómo se conforma un grupo de productores? Como veníamos hablando hasta ahora, está el grupo que tiene una cantidad N de campos donde son gestionados por un gerente, ¿sí? Ese gerente se tiene que encargar de que todos los productores cumplan con RWS, tiene la autoridad de aceptarlos, de darlos de baja, de suspenderlos en caso de que no cumplan, y también tiene la responsabilidad de capacitar a lo que son los auditores internos y los productores. Después, por otro lado, está la figura del inspector interno. Al ser un grupo, cada grupo tiene que tener un inspector o varios inspectores internos, depende de la dimensión del grupo, que se encargue de auditar todos los años al 100% de los miembros del grupo y verificar que estén cumpliendo con RWS. Ese inspector es el que informa al gerente, lo mantiene al tanto y el que realiza también el seguimiento de las auditorías para verificar que se levanten y se cierren las no conformidades detectadas en las inspecciones internas. ¿Sí? ¿Por qué esto? Porque cuando se certifica en grupo, por ejemplo, un grupo de 100 productores, Control Union audita una muestra, que puede ser la raíz cuadrada o la raíz cuadrada por 2, dependiendo del riesgo de cada grupo y de cada país. Pero el porcentaje, los demás campos que el Control Union audita, tienen que estar inspeccionados por el inspector interno. O sea que el inspector interno y el gerente de grupo para Control Union son los ojos de los otros campos que no estamos viendo. Y año a año vamos variando la muestra. Y como comentaba Piero, y lo del certificado de transacción, este punto refiere a que después que un grupo certifica X cantidad de kilos y se van vendiendo, cada vez que se realiza una venta se tiene que pedir un certificado de transacción, donde Control Union confirma que los kilos que se están vendiendo son efectivamente RWS. Bueno, habiendo visto los tipos de certificación individual, en grupo, y después todo lo que es la certificación de cadena de custodia, acá les mostramos un esquema de cómo es el proceso de certificación. Primero está el contacto con el cliente, donde se le pide que complete un formulario de aplicación. En ese formulario vamos a poder ver el alcance de certificación. En base a eso calculamos los días de auditoría, preparamos la propuesta comercial. Una vez aceptada la propuesta, hacemos la auditoría en sitio, donde se revisan documentos y se hace una recorrida en el campo para ver el estado de los animales, los suelos y las instalaciones. En base a la auditoría, el auditor verifica con un checklist y realiza el reporte, el cual es enviado a la oficina certificadora. Esa oficina lo revisa y una vez se cerraron todas las no conformidades, en caso haya no conformidades
En la auditoría se toma la decisión de certificación y se emite el certificado. El certificado de RWS a nivel de campo tiene una validez de 3 años, pero año a año se requiere realizar una auditoría de seguimiento. Si es individual, se va a ir todos los años al mismo establecimiento, y si es en grupo, se va a variar la muestra a auditar. Bien. Sí, ¿cuál es la diferencia o por qué certificar o cuál es el beneficio de certificar en grupo o certificar individual? Individual, sos dueño de tu certificado, podés vender la lana como RWS a quien quiera. Por grupo, lo que explicaba antes, lo tenés que vender o comercializar a través del dueño de gerente de grupo o del dueño del grupo para que sea RWS. Y la gran diferencia es el costo. Individual, el costo es mayor, bastante mayor, y en grupo el costo se diluye muchísimo. Esas son las dos formas de poder acceder a la certificación RWS y cuáles son los beneficios y los pros y los contras que tiene cada uno de ellos. Bien, quedamos atentos a cualquier duda. Espero que hayamos sido claros, pero cualquier duda, igual estamos a la orden siempre. Podemos ver consultas ahora y acá están nuestros mails también por cualquier contacto. No sé, Felipe, vos ahí, ¿cómo estás? Sí, no, yo también quería primero que todo dar las gracias a la gente que participó. También a la Oficina de Control Unión Uruguay, y también atentos si es que tienen dudas o consultas. Es un buen momento para poder, si tienen alguna duda, poder hacérsela, sobre todo a Kiara, que maneja la norma RWS muy bien. Entonces, si es que alguien se anima, Rodrigo, ahí veo que está la mano levantada. Te desmuteo y... ahí está. Rodrigo, te escuchamos. Sí, hola, muy buenos días. Muchas gracias por la presentación y sobre todo por la invitación. Un poco para tanto Piero y Chiara, es la certificación que le han descrito muy bien para el tema de la lana, ¿es aplicable para carne también? ¿Tener certificado dos productos, carne y lana? Por favor, muchas gracias. Hola Rodrigo, buen día. No, el estándar RWS solo aplica a lo que es, digamos, todos los estándares de textile a lo que es la fibra, en este caso RWS a lo que es lana. Por supuesto que se observa la condición del animal, pero no es para comercializar carne. Como de repente en algún otro estándar, como orgánico, que ahí sí lo va tanto a la parte de lo que es la carne como la lana. En este caso no, pensado solo en la fibra. No, muchas gracias. O sea, me queda claro que la especificidad del estándar es para la lana. Sin embargo, tiene un montón de elementos, acciones, que pueden certificar la carne también como producto bajo otro sello que tengan ustedes. Va por ahí la pregunta un poco, ¿no? Como empresa, como Control Union. Sí, nosotros como otro sello para certificar todo lo que es, digamos, carne, producción para frigorífico y después la comercialización de los cortes finales, acá en Uruguay trabajamos mucho con certificación orgánica, bajo la normativa de Europa, de Estados Unidos o la de Japón en caso el cliente lo requiera también, dependiendo del mercado. Ahí sí, orgánico aplica a todo lo que es la carne. Acá en Uruguay se hace tanto para ovinos como para bovinos también. Y también orgánico tiene su capítulo de certificar la producción, los lanares, todo lo que es la lana, además de la carne. Sí, sí, no también tengo que es carne natural. Sí, también hay estándares de producción de carne natural o Never Ever, que es cero hormonas, cero antibiótico y todas pasturas naturales. Hay otras opciones, hay varias. Dependiendo lo que se necesite, podemos encaminar y mostrar todas las opciones que hay y ahí decidirse por una o por varias. Muchas gracias por la respuesta, Chara. Y Gracias Piero. a ti, De nada. Rodrigo.
¿Alguna otra consulta o duda que tengan de la presentación o algo que les interese saber sobre la norma? Sí, una cosa que me quedó por decir, o que nos quedó, que siempre lo decimos, este estándar es para, la verdad que es un estándar bastante, no quiero decir la palabra complicado, pero es bastante extenso y bastante hard, pero cumple con el 90% de los productores que nosotros vamos a visitar, porque en realidad el productor tiene un know-how, un conocimiento y vive de eso. Entonces, todo esto que le nombramos realmente son prácticas habituales para los productores. Entonces, de repente está planteado de una manera muy dura, pero cuando lo bajás a tierra es muy sencillo. En realidad ya cumplen. La mayoría de los productores con todo esto ya lo hacen. Tienen, de repente lo que les falta es un poco de registro y detallar cada una de las cosas, pero a su vez, después del momento de entrar al estándar, van viendo que año a año todos los datos, los registros que van teniendo son sumamente útiles, y realmente termina siendo algo bastante beneficioso, que es el fin de lo que tiene el estándar en sí. O sea, que haya una mejora en todo lo que es el bienestar animal, manejos, todo lo que es de los recursos naturales y lo social. Pero que en general la mayoría cumplen. Lo que faltan en algunos casos, o vemos nosotros, es un tema de registro, básicamente. No sé si tienen alguna consulta o ya damos por finalizado la sesión de hoy, dándole a todos muchas gracias por su participación. Tenemos nosotros la base de datos de todos los participantes, por lo tanto les vamos a ir entregando información a medida que vayamos generando información, o si eventualmente se hace otra actividad, vamos a estar también contactándolos para que puedan participar. Bueno, muchas gracias, muy amable. Y bueno, ahí en la presentación están nuestros correos y cualquier cosa, a las órdenes. Muchas Muchas gracias a ustedes. gracias. Chao, gracias. Muchas gracias. Bye.